del maestro Israel Jauregui Nares. Él es ingeniero mecánico electricista y maestro en ingeniería energética por la UNAM, con una amplia trayectoria en eficiencia y ahorro de energía. Actualmente se desempeña como director general de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, CONUE. Ha liderado programas nacionales dirigidos a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad, grandes usuarios de energía y al sector transporte, impulsando políticas de eficiencia energética en México. Además, es profesor de la Facultad de Ingeniería de la UNAM desde hace más de 30 años. Le pido recibirlo con un gran aplauso. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buen día a todas y a todos. Estamos ahorita terminando una muy buena conferencia, una mesa redonda que a mí me dejó impactado, la parte de las refinerías. Estamos haciendo ahorro de energía en las refinerías y créanme que es un gran potencial de ahorro que hay en México sobre ahorro de energía y debemos seguir trabajando en eso. Y ahora les voy a hablar de la eficiencia energética en los grandes usuarios de energía de este país. Y cuando hablamos de eficiencia energética no hablamos de restricción, o sea, no hablamos de dejar de consumir, sino que hablamos de eficientar las cosas, de hacer más con menos. La CONUE, quien no conoce la CONUE, es una comisión relativamente pequeña, somos 100 personas más o menos, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía, que contamos con una autonomía técnica y operativa, pero tenemos por objeto promover la eficiencia energética y el uso sustentable de la energía. La CONUE tiene 37 años aproximadamente de existencia y sus funciones principales es normalización. Si ustedes compran un refrigerador, una lavadora, un boiler, tiene una etiqueta amarilla que dice energía. Esa etiqueta lo que hace es que estos aparatos tienen que cumplir con unas condiciones mínimas de eficiencia energética, si no, no se pueden vender en México. Nosotros actualmente tenemos 37 normas oficiales mexicanas que son vigentes y más o menos el 80% del consumo de un hogar está amparado por una norma oficial mexicana en los equipos o aparatos electrodomésticos que utiliza un hogar. Actualmente estamos haciendo 15 normas nuevas, con las cuales pues, prácticamente el 95% de la energía que se consume en un hogar mexicano va a estar amparado con una norma oficial mexicana. Normas para boilers eléctricos, para freidoras, hornos de microondas, para televisiones, son esas normas, esas 15 normas nuevas, pero actualmente ya tenemos para refrigeradores, aires acondicionados, lámparas, estufas, motores eléctricos, aparatos stand-by, o sea, reguladores para que sean eficientes. Gracias a estas normas oficiales mexicanas, equipos que se fabrican en México pueden ser vendidos en otras partes del mundo, en Estados Unidos y Canadá principalmente. Y bueno, México sobresale en el caso de normas y bueno, son utilizadas en Centro y Sudamérica como una referencia. También CONUE da asistencia técnica y capacitación, principalmente al propio sector público, pero bueno, también estamos haciendo ahorro de energía con el sector privado, promoción y difusión y últimamente en la Ley de Planeación y Transición Energética que se promulgó el 3 de marzo del año pasado y su reglamento salió el 3 de octubre, tenemos ya una nueva función de verificación y sanciones que ya la teníamos antes, pero no tan fuerte como hoy. Esta parte de verificación y sanción es muy importante porque muchas personas, muchas empresas toman el ahorro de energía como si fuera algo, como si fuera de querer y no es de querer. Hoy en día con el cambio climático y todo lo que es pues los requerimientos de sustentabilidad pues ya prácticamente es una obligación. Entonces tenemos esas 4 funciones son las principales. Ahorita vamos a hablar estas obligaciones que tienen ahora los grandes usuarios de energía del país. ¿Cómo se consume la energía en el país? Bueno, de acuerdo al balance nacional de energía, muchas gracias, más o menos se consumen 10,200 petayules
ya saben, 10 a la 15. Pero el sector que más consume energía es el propio sector energético. El 42% de la energía que se consume en el país lo consumen las refinerías, centros procesadores de gas, centrales eléctricas, transporte, distribución, almacenamiento, usos propios. 42% básicamente es CFE, Pemex y algunas empresas privadas que transforman energía. Después está el sector transporte y después está la industria con un 12%. También muchas veces cuando hablamos de eficiencia energética pensamos luego en el sector residencial, ¿no? Y sí es importante, pero en realidad para el país nos interesa mucho que el sector energético sea eficiente para que se libere más energía para los otros usos finales, otros sectores de uso final de la energía. La CONUE hace ahorro de energía en todos los sectores, aunque no se vea. En la ley del año pasado salió un concepto que se llama UPAC, que son usuarios de patrón de alto consumo de energía. ¿Quiénes son estos usuarios en México? Son aquellas instalaciones que consuman más de 45 gigawatt-horas en un año o el equivalente a más de 100,000 barriles de petróleo, el equivalente a 100,000 barriles equivalentes de petróleo. ¿Quiénes son estas plantas? Una cementera, una cerera, una armadora de autos grande, o sea, son grandes plantas que consumen mucha energía. Esto actualmente en la ley que salió tienen la obligación de hacer acciones de eficiencia energética, de reportar información, pero por primera vez en la historia tienen una obligación que es instalar y operar una norma de gestión de la energía llamada ISO 50001, sistemas de gestión de la energía. Tienen la obligación estas grandes empresas en instalar la ISO 50001 y es a partir del año que entra, a partir del 2027. Estas plantas, nosotros ya tenemos identificadas más o menos unas 600 plantas. Bueno, ¿cómo saber si yo soy un UPAC? Año con año la CONUE le pregunta a la Comisión Federal de Electricidad, dime tus clientes que consumen más de 45 gigas, y también le pregunta a Pemex, dime a quién le vendes más de 100,000 barriles de petróleo al año. Obviamente le preguntamos también al SENACE, le preguntamos también a lo que antes era la CRE, ahora a la Comisión Nacional de Energía, y más o menos tenemos ya un listado de 600 plantas y nos dan información de sus consumos, sus producciones. Hay una calculadora para hacer las transformaciones de energía, tenemos todo un sistema y actualmente tenemos registradas 614 instalaciones consideradas UPAC y este es el consumo, el 70%, cerca del 70% consume gas natural, 12% electricidad y bueno, al final de cuentas son 600 plantas grandotototas en México que tienen ya la obligación de instalar sistemas de gestión de la energía. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Que actualmente lo que estamos haciendo y lo que nos pide la ley, las disposiciones van a salir en un mes más o menos, con la obligación de cumplir. Y bueno, lo que ahora nos dan esos son sus consumos y sus acciones de eficiencia energética. ¿Cuáles acciones de eficiencia energética? Son de actualización de equipos, de mantenimiento, de sustitución, control de procesos, medición, o sea, una serie de medidas. La información nos la dan año con año desde hace más o menos unos 10 años, pero a partir del año que entra van a tener que instalar sistemas de gestión de la energía. Van a tener que inscribirse en un registro UPAC, van a tener que registrar su localización georreferenciada del polígono de la instalación, van a tener también que dar información que antes era con un carácter anual, ahora la van a tener que dar mensual y van a ser vigilados y sancionados por la CONUE y van a tener que implementar sistemas de gestión de la energía. Yo estoy espantado, pero así va a ser, la CONUE tiene esa atribución,
las grandes plantas de México van a tener que hacer eficiencia energética. Quien no conozca la ISO 50001, es una ISO de gestión, es como la ISO 9000, como la ISO 14000. La diferencia de la ISO 50001 es que es una ISO que requiere ahorro de energía por fuerza, que requiere una mejora en el desempeño energético de la planta, que tienes que poner líneas base energética, tienes que poner indicadores de gestión por producto, tienes que identificar tus usos significativos de la energía, tienes que capacitar a tu gente en eficiencia energética, tienes que establecer indicadores y darle seguimiento a estos indicadores de una manera permanente, y debes de mejorar tu índice de desempeño energético. A eso están obligadas hoy en día las grandes plantas de México, y nosotros creemos que a través de esta ISO 50001 se va a ahorrar mucha energía en México. Eso ha pasado en Alemania, eso ha pasado en otros países donde la ISO 50001, por decirlo así, ya es común. En Europa tienen esa obligación: o haces un diagnóstico energético y cumples con las actividades, ese diagnóstico energético lo haces al menos cada 4 años, o instalas una ISO 50001 y la certificas. En México estamos empezando con esto. Los acuerdos voluntarios, los hemos instalado desde hace mucho tiempo en México, hemos apoyado a Pemex a que instale sistemas de este tipo. Ya las 6 refinerías lo tienen, actualmente ahora Pemex tiene la obligación, CFE tiene la obligación de establecer estos sistemas en todas sus centrales eléctricas, y estamos ayudándole. ¿Cómo la CONUE les ayuda a estas grandes empresas? Con una cosa que le llamamos acuerdos voluntarios. Nosotros vamos con las grandes empresas, establecemos un acuerdo, la empresa establece su plan de ahorro de energía, y una vez estableciendo compromisos de ahorro de energía, nosotros capacitamos a estas empresas para ahorrar energía. Nosotros empezamos, es un compromiso voluntario, lo que es obligatorio es la ISO 50001, el acuerdo es voluntario, con el fin de reducir su intensidad energética y hacer acciones de descarbonización. Nosotros damos asesoramiento, acompañamiento, cursos, talleres, seguimiento y vinculación, y los acuerdos voluntarios empezaron desde hace mucho tiempo. El primer acuerdo voluntario que nosotros hicimos en el año 2017 fue con la empresa Nestlé. Su planta de café en Paseo Toyocan es una planta gigantesca de café que hace café instantáneo. Y lo más impresionante es que ya Nestlé tenía su plan de ahorro de energía, llegamos nosotros, establecimos un primer acuerdo de ahorro de energía. Básicamente quien lo hace son los de mantenimiento y los de sustentabilidad en las plantas. Ahorramos muchísimo. El segundo acuerdo fue con Altos Hornos de México, y después hicimos 14 en el año 2020, 14 acuerdos voluntarios de 7 sectores. Y actualmente tenemos, aquí dice 27, ya son 36, pero bueno, el año pasado, en noviembre, firmamos 27 acuerdos voluntarios con 9 sectores. Hasta el año 2024, 24 eran estas empresas quienes firmaron acuerdos voluntarios para ahorrar energía. En el año 2025, finales, son los que ya tenemos ahorita. Por ejemplo, cuando fuimos a la planta de Audi a hacer ahorro de energía, yo me espanté. Es la segunda planta más grande en el mundo de Audi, una planta moderna en Puebla. Y entonces, ¿cómo ahorras energía en esas plantas si está automatizada? Y uno pensaría, pues es muy complejo, porque ya precisamente la planta fue diseñada en Alemania, con el clima de Alemania. Traerla a la Ciudad de México, a Puebla, en Puebla hace frío, pero no tanto como en Alemania. Entonces, simplemente ajustar niveles de confort, se ahorraban más o menos 30 millones de pesos al año en puro aire acondicionado y en ventilación, nada más así. El ahorro de energía lo hacen los empleados en las plantas, ¿no? Pero bueno, en Ternium también, Saint-Gobain está empezando a hacer ahorro de energía, y todas estas plantas, casi todas ellas que son UPAC, usuarios de patrón de alto consumo, tienen el compromiso ahora de establecer la ISO 50001, sistemas de gestión de la energía. Es increíble, pero en México hace falta personas que sepan de ahorro de energía. Si yo les preguntara a ustedes quién hace ahorro de energía, yo les aseguro que todos dirían que todos hacen ahorro de energía en sus casas.
yo ya cambié los focos, ya tengo LEDs, ¿no? Y yo ya cambié, o sea, y yo les creo. Al final de cuentas, la ISO 50001 te da una plataforma y te da una metodología ordenada de cómo ahorrar energía. Y puede ser auditada por una tercera parte y te puedes comparar con otras personas bajo una misma base. Eso es lo que hace la ISO 50001 y por eso la CONUE la está promoviendo. Si yo les preguntara cuánto gastan en energía en sus casas, todos me van a decir, es que el recibo de la luz me llega como de 450 pesos bimestrales. Y le digo, ¿y cuánto gastas de gasolina? Ah, no, la gasolina, gastan 4 veces más de gasolina que de luz, pero nos quejamos de la luz y no se diga el gas. Si tienen gas LP, es impresionantemente caro, ¿no? Pero nosotros nos fijamos en la luz, no sé por qué, es algo mucho más sencillo, yo creo, ¿no? La ISO 50001 te aterriza y te hace que pongas en un mapa energético tus verdaderos consumos y la verdadera importancia de tus elementos. Cuando yo voy a una planta grande como Audi, como Ternium, como Bimbo, lo primero que pedimos es que los grandes directivos establezcan un programa pequeñito que tenemos en sus casas para que se sensibilicen, para que vean que lo que hacen en su casa también lo pueden hacer en su empresa de una manera ordenada. El ahorro de energía es un negocio, pero trae muchísimos beneficios, sobre todo económicos y al medio ambiente. Es lo que faltó en la escuela, ¿no? Decir, empezaba con la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y la energía, después pasó a la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Faltó ponerle en dinero y en emisiones. Todo el consumo de energía, la generación y demás es dinero y son emisiones, no hay otra. Y si queremos competir, como lo estamos haciendo ya con Estados Unidos, Canadá, China, India y demás, tenemos que ser ultra eficientes. Porque ya hace 2 semanas fui a una reunión en Aguascalientes y me decía el responsable de energía de la planta Nissan, bueno, hay varias plantas Nissan ahí, de las más importantes plantas Nissan en Aguascalientes, ellos compraron toda la energía eléctrica de Laguna Verde. ¿Por qué? Porque tiene que ser energía verde. Para poder vender el auto Nissan en Asia, en Europa, en Estados Unidos, tiene que ser verde el auto, y eso está pasando en todo el mundo. Si quieren ser verdes, tienen que primero ahorrar energía, que es lo más barato. Hay muchas acciones muy baratas y que las empresas no lo hacen, pero ¿qué creen? Está llegando el momento en que lo van a tener que hacer a fuerzas, si quieren competir y si quieren que sus productos o servicios puedan entrar a mercados europeos y demás. Entonces, el ahorro de energía desde mi punto de vista, pues lo que antes era si quiero o no, después era una moda, mañana va a ser obligatorio. Entonces, mejor empezar desde ahorita. Y bueno, ya en México ya es una obligación para las grandes empresas establecer sistemas de gestión de energía y para eso se requieren a muchas personas, se requieren abogados que sepan de contratos de energía, se requiere financieros que sepan analizar, se requiere obviamente de ingenieros químicos, mecánicos, de todo tipo de ingeniería. Se requiere muchos que hagan sistemas y demás, ¿no? Pero se requiere gente que esté profesionalizada, que esté certificada. Hoy en día, si una empresa quiere contratar a un gerente de energía, es más fácil que te vayas a Colombia a certificar o a Chile, o obviamente, o Estados Unidos, que en México. En México no tenemos certificaciones para los ingenieros. O sea, quiero certificarme, voy a la ACEEE de Estados Unidos a que tenga una certificación como Energy Manager, ¿no? Es impresionante, o sea, para el tamaño del país que tenemos, era para que hubiera 3 certificaciones diferentes, privadas, públicas y, no sé, el CIME, y bueno, estamos trabajando en eso. Pero bueno, estas grandes empresas que ya están haciendo acuerdos voluntarios de manera voluntaria, nosotros los estamos apoyando a que están en sistemas de gestión de la energía. Algunas de ellas, bueno, hasta está el grupo Piazza, que son ingenios azucareros que utilizan bagazo, ya también están cogenerando de manera moderna, ¿no? Bueno, está Daikin, está Heineken y demás. Estos los estamos convenciendo apenas
para que instalen sistemas de gestión de la energía y para que nuevamente, algunas de ellas nuevamente hagan un acuerdo voluntario, como Nestlé, como Bimbo, como Herdes. Por ejemplo, Audi ya van 2 veces que tienen el acuerdo voluntario y en eso estamos. Va a ser una obligación para el año 2027 los sistemas de gestión de la energía y bueno, y desafortunadamente la CONUE, si no cumplen, pues vamos a tenerlos que sancionar. En 37 años de la vida de la CONUE, por primera vez hace 3 meses, sancionamos a una primera empresa por no cumplir una norma, una empresa del grupo Villamex de Guadalajara, porque estaba fabricando máquinas tortilladoras que no cumplían la norma de eficiencia energética de máquinas tortilladoras. Entonces les salía más barato cumplir que no cumplir. Fue la primera sanción que hicimos y ahorita viene una más grande porque desafortunadamente están entrando muchos equipos por la frontera, muchos equipos refrigeradores que no cumplen con la norma. Entonces, pues vamos a tener que aplicar la ley y proteger básicamente al usuario de energía para que sus equipos y aparatos sean realmente eficientes. Tenemos, como les decía, en CONUE 35 normas, estamos haciendo 15 nuevas y entonces vamos a poner el piso parejo para todos para que los equipos y sistemas que utilicemos en las escuelas, en los hogares, en las fábricas sean eficientes. Entonces, bueno, de los acuerdos voluntarios, ahorita tenemos 103 medidas de estas 27 empresas, 95 de eficiencia energética, 8 de energías renovables, también están implementando sistemas de gestión, 7% de ahorro, bueno, aquí hay una inversión de 5,000 millones de pesos, aquí incluye un sistema de cogeneración y es muy interesante trabajar con estas empresas. ¿Qué se necesita? Pues que la empresa quiera establecer un acuerdo voluntario, va con nosotros, le ayudamos a hacer su plan de acción, ponemos una meta de reducción, firmamos el acuerdo y evaluamos año con año, dura 3 años los sistemas, estos acuerdos voluntarios, damos un distintivo verde de participante, después de 3 años damos un distintivo dorado de desempeño energético, de excelencia en eficiencia energética. Y bueno, una de las cosas importantes de los acuerdos voluntarios y de los UPACs es que cada día más se están juntando empresas y entonces es un pacto grande de ahorro de energía en México que ya es muy necesario. Entonces, nosotros trabajamos también hace 2 años con el Tecnológico Nacional de México y ahí se certificaron 16 planteles. La UNAM no ha querido, yo soy de la UNAM, no ha querido la UNAM. Mejor Tecnológico Nacional de México, que es la escuela más grande de México, donde salen más ingenieros, incluyendo la UNAM y el Poli juntos, el Tecnológico produce más ingenieros en todo México. Estos son los aliados de los acuerdos voluntarios, está INEC, Medio Ambiente, tenemos apoyo de Dinamarca, de Alemania, del BID, y hay empresas como Amener y Amexgen que agrupan empresas de ahorro de energía especializadas, tenemos cursos y demás, y yo los invito a que visiten la CONUE, que visiten su página, tenemos muchos manuales de cómo ahorrar energía, tanto en el hogar como en las escuelas. Estamos trabajando con el INEL, precisamente aquí está el doctor Salcido, el director del INEL, estamos también con el IMP, que son parte de este grupo para apoyar a las empresas en el ahorro de energía. Estamos a sus órdenes. Francisco García Osorio es el director de industria dentro de la CONUE y de este es el programa de industria, pero tenemos uno para estados, otro para municipios, tenemos lo de normas, tenemos lo de transporte, tenemos ahorro de energía para cualquier combustible, para todo el país y estamos a sus órdenes en la CONUE. Si hay alguna pregunta, estamos a sus órdenes. Allá hay una pregunta. Hola, buenos días. Lo felicito mucho por su ponencia. Me gustaría saber de dónde sale ese 45 gigawatts por hora. Sí, perdón. Los acuerdos, el UPAC viene desde la LACE, desde el año 2011, esa obligación de UPACs. Y entonces eran 9 gigas, entonces eran como 6,000 UPACs los obligados. Y entonces no podía CONUE darle seguimiento a 6,000 UPACs, entonces lo que yo hice es tratar de homologar lo que le llaman la COA Web, esta obligación de cuando tienes más de 25,000 toneladas de emisiones, tienes que reportar medio ambiente a fuerzas. En ese entonces yo hice un símil de cuántas emisiones emites al generar 45 gigas en una planta con una eficiencia aproximadamente del 45%, que es el promedio SFE, ¿no? de la eficiencia. Y me daba
45 gigas más o menos, las 25,000 toneladas de CO2, y entonces por eso se quedó 45, pero hoy en día ya está, o sea, debería estar más abajo el umbral, deberían ser más UPACs. El factor de emisión antes era de 0.56, ahora está en 0.44, ¿no? Punto 44. Deberían ser más UPACs, pero bueno, no lo queremos cambiar todavía, primero que cumplan las que están, para que después entren más empresas. De ahí sale el 45 gigas. Pero bueno, yo les agradezco, visiten la página de la CONUE. Adelante. Hola, buenos días, maestro. Muchas gracias por su ponencia. Mi pregunta es más saliendo de la industria pesada y es en torno a la digitalización masiva que se está viendo actualmente. ¿Cómo está visualizando o implementando la adopción de normativas como la que mencionó, la ISO 50001 y la eficiencia energética en la infraestructura tecnológica para precisamente evitar que este sector dispare la demanda energética, tanto térmica como, pues sí, precisamente la utilización de este recurso? Gracias. Es una tendencia mundial, yo creo que no la podemos parar. Hace 2 semanas fue la reunión de la Agencia Internacional de Energía allá en Montreal y bueno, el presidente de la agencia decía que el incremento en la demanda de electricidad es histórica, es la más grande en la historia del mundo y se da por el aire acondicionado. Una parte por los data centers, pero otra mucha más importante es por los hogares. En Europa como nunca antes, ahorita no hay ni ventiladores y están agotados los aires acondicionados en Europa por el calor. O sea, el aire acondicionado de confort está rompiendo todos los récords en todo el mundo y ahí, bueno, nosotros hemos hecho pruebas, un aire acondicionado on-off, o sea, que se prende y se apaga con un inverter y más o menos el inverter consume el 60% menos energía que un on-off. Lo pusimos en 5 oficinas, en el SENACE, en Monterrey, en Guadalajara, en Mérida y en Tijuana. Y más o menos en promedio, porque depende del calor de cada una en promedio se ahorra el 45% de la energía si pones una tecnología nueva, un inverter, así compras un on-off. Entonces, las normas oficiales mexicanas hay que cumplirlas. Nosotros no podemos prohibir la digitalización o la inteligencia artificial, yo creo que es más bien aprovecharla. Hoy en día, si ustedes van a no puedo decir marcas, pero van a una empresa de México para comprar equipo electrónico, hay un switch así chiquito que cuesta 219 pesos, tú lo conectas y te manda la señal a tu celular y lo puedes prender, apagar y te da el consumo de energía, es un cuadrito que te cuesta 200 pesos. Te lo venden ahí es de electrónica, hasta en Walmart ya los venden, ya dije Walmart. Pero en las industrias está pasando lo mismo, lo que antes era muy caro, hoy en día digitalizar y llevar el control del consumo de energía es súper barato, ¿no? Entonces, el chiste es quererlo hacer, ¿no? Básicamente sería eso. Muchísimas gracias. Otra cosa importante, nada más la última. Yo les aseguro que si ustedes compran un refrigerador nuevo, una lavadora nueva, una televisión nueva, esos 3 equipos tienen su modo de ahorro de energía y ni siquiera lo vemos. O sea, yo la conecto a la tele, la prendo y tiene un modo de ahorro de energía, la lavadora, el refrigerador. Lo primero sería leer el manual y para saber cómo utilizarlas, ¿no? Entonces, esas cambio de cultura es todo lo que tenemos que hacer nosotros. Yo no tengo boilers así en su casa, tengo un calentador solar, tubos evacuados, y para que mi niño se bañe en las mañanas, o sea, él se quiere bañar en la tardecita, noche, así, ¿no? Para que se acabe el agua caliente y al otro día ya no haya. Creo yo, o sea, lo que estamos hablando de la transición energética no es comprar un auto eléctrico o poner un panel fotovoltaico. La transición energética tiene que ver con las personas, con el cambio de hábitos, tiene que ver con muchas cosas, ese es un problema multifactorial donde todas las fuentes son válidas, el hidrógeno, el biodiesel, el biogás, el petróleo, o sea, pero ojo, las personas somos las que tenemos que cambiar, pero con conocimientos. Tenemos que ser mucho más responsables en cómo consumimos la energía, de dónde viene, cómo desperdiciamos, cómo podemos ahorrar y tenemos que cambiar de forma de vida. Eso es la transición energética. El cambio climático se va a dar desafortunadamente,
rebasamos el umbral de 100 millones de barriles diarios de petróleo. O sea, en el mundo se consumen más de 100 millones de barriles diarios y va para arriba, ¿eh? O sea, con todas las renovables y todo lo que digan, el petróleo va a seguir. Mientras, ustedes saben que en un yacimiento petrolero, ¿cuánto petróleo puedes sacar? Del 100% del petróleo que está, ¿cuánto sacas? ¿35%? Máximo ya con recuperación mejorada, 40%. El 60% se queda abajo del petróleo. ¿Cuándo se va a acabar el petróleo? Deja que sube el petróleo a $250 el barril y lo vas a sacar de donde sea. O sea, el petróleo no se va a acabar. Nos vamos a acabar nosotros primero. Entonces, la transición energética es un cambio de nosotros. Perdón, ya me están apurando. Muchísimas gracias. Vean en la página de la CONUE, hay muchos manuales. Hay más de 100 consejos de ahorro de energía en la casa.